Muy bien, ahora sí estamos grabando. Les decía que esta es parte de un PowerPoint más extenso que tiene que ver con todos los temas básicos de patrimonio neto y de resultados. Y hoy vamos a ver algunas de las diapositivas que contiene esa presentación. Para rebobinar un poquito algunas cosas que vimos días pasados, vamos a refrescar lo que la Ley General de Sociedades nos dice respecto de cuándo va a haber una sociedad comercial, ¿sí? Y esto en función de las modificaciones últimas que ha sufrido esa ley 19.550, bueno, permite la existencia de una sociedad unipersonal. Por ende, una de las cuestiones que más digamos, una modificación más trascendente ha sido la de cambiar el artículo primero diciendo que habrá sociedad si una o más personas, antes decía dos o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Son todas condiciones esenciales para reconocer que existe una persona distinta de quienes concurren a formarla, ¿sí? Y entonces ahí era cuando habíamos dicho que debíamos separar lo que es la entidad de lo que son sus asociados o sus socios, y separarlo o distinguir al patrimonio neto como la porción de financiación permanente de la inversión total que representa el activo, que no necesariamente debe ser definido como la participación de los propietarios en lo que es el activo total, ¿sí? Y aquí rebobinábamos unos conceptos interesantes sobre definiciones del término capital y distintos alcances que nos proporcionó nuestro profesor honorario, el único profesor honorario que nosotros tenemos como Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, que es don Alberto Carlos Troyano, ¿sí? Un magistral profesor de auditoría, que yo tuve la suerte de tenerlo justo cuando me tocó cursar auditoría. Él comenzó a viajar, profesor maravilloso de la Universidad Católica Argentina, que vino a ilustrarnos y a mostrarnos qué es y cómo es ser profesional, ¿sí? Y él, en uno de sus tantos escritos, muy prolífico autor, ha mostrado distintos alcances de la expresión capital. Capital social o suscripto como el valor nominal del capital legalmente emitido, capital contable como la sumatoria del capital social más su expresión monetaria, más los aportes no capitalizados, es decir, todo el apartado de aporte de los propietarios que forma parte del estado de evolución del patrimonio neto, como capital invertido el total del patrimonio neto menos el resultado del ejercicio, porque esa es la porción que en definitiva nos propusimos mantener, ¿sí? En el entorno de mantenimiento de capital financiero, y el capital económico entendido como el total del patrimonio neto, ¿sí? Incluido el resultado del periodo. Después hablábamos de la existencia de acciones ordinarias y preferidas, y aquí estaban los artículos de la Ley General de Sociedades que referencian a la existencia de esos dos tipos de acciones y que otorgan derechos económicos y políticos claramente establecidos. Y también el artículo 194, días pasados estuvimos analizándolo en cuanto a dos derechos que tienen los accionistas preexistentes que ante una nueva emisión pueden suscribir en forma preferente las nuevas acciones en relación a cualquier tercero a la sociedad, y a su vez quien no ejerció el derecho de suscripción preferente deja lugar a que los demás
que sí ejercieron su derecho de suscripción preferente, ejerzan su derecho de suscripción preferente sobre aquel grupo de acciones respecto de los cuales los accionistas preexistentes no ejercieron este derecho, ¿sí? Entonces, se lo resumía de una manera más práctica, tal vez, y les decía que el derecho de suscripción preferente es el derecho a suscribir nuevas acciones en proporción a la tenencia que cada accionista preexistente ostentaba en el cuadro de accionistas general, y luego el derecho de acrecer consiste entonces en la suscripción preferente de las nuevas acciones en cantidades superiores a las que surgen de su proporción, en virtud de que alguno de los accionistas no ejerció su derecho de suscripción preferente. Entonces, por las dudas, para que esto quede claro, les hice un pequeño ejemplo para que tengan una idea de cómo es que, digamos, se puede ejercer el derecho de suscripción preferente y a posteriori algunos puedan ejercer el derecho a crecer. Vamos a suponer un capital formado por 100 acciones de valor nominal 10 pesos cada acción. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos el cuadro de accionistas que muestra que el accionista A tiene 30 acciones sobre las 100, que el accionista B posee 40, C 20 y D 10. Ante una nueva emisión de 100 acciones, es decir, con la intención de duplicar el capital social, el ejercicio del derecho de suscripción preferente llevaría a que cada accionista preexistente a la nueva emisión suscriba en forma preferente a cualquier tercero ajeno a este cuadro de accionistas acciones en relación o en proporción a su tenencia accionaria. Entonces, el accionista A puede ejercer un derecho de suscripción preferente equivalente al 30% de la nueva emisión, 30 acciones, y lo ejerce. El accionista B, 40%, y lo ejerce. El accionista C prefiere no hacerlo, y esto puede deberse a diferentes circunstancias. En particular, puede que no tenga más interés en aumentar su inversión en esa entidad, porque hace un análisis de costo-beneficio y probablemente tenga una inversión alternativa que le interese más, o bien no dispone de los recursos necesarios, entonces mal que le pese tiene que resignar participación y algunas razones más. Y después, bueno, el accionista D, que tiene derecho a la suscripción preferente del 10% de las nuevas acciones, ejerce su derecho de suscripción preferente. Entonces, llegamos a la conclusión de que de las 100 acciones nuevas, hay 3 accionistas de los 4 que ejercieron su derecho de suscripción preferente. Entonces, ahora viene el momento de ejercer el derecho de acrecer por sobre las acciones respecto de las cuales tenían el derecho de suscripción preferente en relación a las acciones que no suscribió C. Entonces, esas 20 acciones, ¿cómo se distribuyen entre los 3 accionistas que vuelven a manifestar su intención de ejercer su derecho de acrecer? Y hacen una reglita de 3 simple, que surge, digamos, aquí lo muestro como una cuentita muy fácil de resolver, que es 20 por 30 dividido 80, es decir, si son 20 las acciones que tenemos que distribuir y el accionista A suscribió 30 sobre 80, bueno, vamos a ver de las 20 cuántas les corresponden. Y acá ustedes se van a dar cuenta que si hacen la cuenta les da 7,5. En fin, yo lo que hice fue, digamos, redondear, en algunos casos para arriba, en otros para abajo, al solo efecto de mostrarles cómo puede ser esto. Sí, pero por supuesto no es lo mismo suscribir 7 acciones y media que 8, puede haber mucha plata de diferencia,
y tal vez el derecho de acrecer pueda implicar que distintos accionistas puedan o deban compartir o decidan compartir es la titularidad de alguno de las acciones, ¿sí? Y que tenga como una titularidad compartida. El derecho de acrecer entonces lleva a que de las 20 acciones que el accionista C no ejerció su derecho de suscripción preferente, A suscriba 8, B 10 y D 2. De tal modo que sobre las 200 acciones que forman el nuevo capital social, una vez que emitimos las nuevas 100 acciones, A ostenta 68, B 90, C 20 y D 22. Por supuesto, esto modifica el porcentaje de tenencia en razón de que alguien no ejerza su derecho de suscripción preferente. Bueno, de esto se trata un poquito lo que habíamos hablado. Pero en esto de emisión de acciones y de buscar incrementar el capital social por alguna razón determinada o por un conjunto de razones, tal vez se quiera encarar un nuevo segmento del negocio, tal vez se quiera incrementar el nivel de actividad en el mismo negocio en el que se estaba incursionando. Tal vez la realidad impone capitalizar la firma porque se necesitan trabajar con otros valores para que el negocio sea más rentable. En fin, pueden ocasionarse diferentes razones por las que debamos emitir nuevas acciones. Y nosotros decimos que cuando se emiten acciones a la par es cuando se emiten a su valor nominal y ninguna acción que se emita en un momento posterior al inicial puede tener un valor nominal, es decir, un valor escrito diferente del que en su momento tenían las acciones originales. De manera que si nosotros hacemos una nueva emisión de acciones y lo emitimos a la par, aun cuando la empresa ya está en marcha, eh, la única razón por la que eso pueda ser razonable es si todos ejercen su derecho de suscripción preferente, es decir, cada uno en proporción a su tenencia, en función del cuadro de accionistas previo a la nueva emisión, si todos ejercen su derecho de suscripción preferente, no va a haber afectación alguna por el hecho de suscribir más acciones representativas de un capital social mayor. Después está la alternativa de emitir sobre la par con prima de emisión, y eso lo vemos en un ratito, o bajo la par con descuento de emisión. Entonces aquí tenemos el trabajo práctico 4, en donde nos plantea un caso en donde el 6 de marzo del año 7 se constituye una sociedad anónima en la que los accionistas suscriben un capital conformado por 10.000 acciones de valor nominal 10 pesos cada una. Los accionistas proceden a la integración de la siguiente manera: 30.000 pesos en efectivo, una maquinaria valuada en 25.000, mercadería también valuada en 45.000. Entonces, lo que nosotros hacemos es reconocer el compromiso de aportes de cada uno de los socios, como accionistas 100.000, acciones a emitir 100.000, y luego la integración, caja por 30.000, maquinarias por 25.000, mercaderías por 45.000, accionistas 100.000. Accionistas, que es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos, es una cuenta de las que nosotros dábamos como ejemplos de monetarias puras, ¿sí? Porque independientemente de lo que ocurra con la unidad de medida y la pérdida o, digamos, o cualquier modificación en el poder adquisitivo de esa unidad de medida, como una variable no controlable por la entidad, va a generarnos resultados, porque se trata de una partida que no es reexpresable, que ya expresa valor de poder adquisitivo de cada, digamos, del cierre o del momento de la medición, que
por ende está expuesta al proceso de cambios en el poder adquisitivo de la moneda y genera RECPAM, como consecuencia de todas esas características que le describo. Bueno, y acá lo que simplemente se hace es tomar los aportes. Por supuesto, en términos de medición, tiene que haber una medición conforme al mercado, que en el supuesto que esta medición se altere sustancialmente, va a ser la autoridad de contralor cuando nosotros mostramos cómo está constituido el capital social, la que puede objetar la medición inicial que se hizo de cada una de esas partidas. No sé, imaginen que alguien dice, voy a entregar 2 borradores y valen 45.000 pesos. No, no. Cuando uno lleva ese detalle, aunque esté certificado por un contador público que claramente es deshonesto, la autoridad de contralor va a decir no, porque este no es el valor de mercado. Cada borrador no tiene un valor de 22.500 pesos. No, no, no. Entonces, bueno, ahí seguramente va a requerir de parte de la sociedad emisora y de quienes la administran aclaraciones y seguramente alguna rectificación en este sentido. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Ah, bueno, me pareció escuchar la voz de alguno de ustedes. Por favor, pregunten, ¿sí? Lo que quieran. Bueno, después tenemos el caso B. Todo esto es hiper sencillo, que con fecha 7 de agosto se constituye una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada con un capital de 500.000 pesos, comprometido a ser integrado de la siguiente forma. Cada socio, aquí tiene la cantidad de cuotas que suscriben, siempre de valor nominal 10 cada una. Y la integración, cada uno lo hace de diferente manera. Un socio en efectivo, otro en mercaderías, otro en efectivo, otro aporta 70% en efectivo, un rodado y a su vez una deuda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo debemos registrarlo? Y esto es también muy sencillo, parece que lo paso rapidito. En el momento de la suscripción vamos a registrar la cuenta aporte de cada uno de los socios en función del compromiso de aporte de cada uno, que conforman en total el capital social, y cuando integra, cada uno vamos a debitar la cuenta que corresponde. Con el socio Barrett, caja; con el socio Powell, mercaderías; con el socio Simpson, caja; y con el socio Barton, caja, rodados y prendas a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así se acordó con él y en definitiva estamos de acuerdo en recibir. Entonces, ¿se pueden aportar deudas? Y sí, en la medida que el neto corresponda a lo que es el compromiso de aporte que hizo cada socio. Y luego tenemos el caso C, y con esto terminamos el caso 4, que dice que entre dos señores se constituye una sociedad anónima suscribiendo un capital de 20.000 pesos, 50% cada uno, 10.000 pesos cada uno, representado por 1.000 acciones de valor nominal 10 cada una. Entonces, el socio Bierhoff integra las acciones aportando un escritorio, cuyo valor de factura es 1.000, una máquina de escribir, que es 1.500, una registradora de 2.500 y el resto en efectivo. Y en los sociolalas, un documento a 30 días firmado en favor de la sociedad por 5.000, una mercadería de reventa, que según la factura tiene un valor de 3.000 y el resto con un cheque del Banco Nación. Entonces, al momento de registrarlo, debitamos accionistas contra acciones a emitir, que luego cuando los accionistas integran el capital comprometido, vamos a debitar la cuenta accionistas como cuenta por cobrar. Muebles y útiles 5.000, cajas 5.000, documentos a cobrar 5.000, mercaderías 3.000 y valores a depositar 2.000. Contra accionistas. Y luego, al mismo tiempo,
acciones a emitir las saldamos contra acciones en circulación, ¿sí? Una vez que ya terminamos los trámites legales y podemos poner en circulación las acciones. Ahora vamos a algo que es notoriamente más atractivo y que tiene que ver con entender cuál es la idea de la prima de emisión, cómo se calcula y cómo juega en todo esto. Entonces yo les propongo que trabajemos un poquito qué pasa con las primas de emisión, a qué llamamos primas de emisión y por qué en algunos casos se emiten acciones por encima de la par, es decir, por encima de su valor nominal. El artículo 207 de la Ley General de Sociedades nos dice que las acciones van a ser siempre de igual valor expresado en moneda argentina. ¿Y qué pasa? Cuando se quiere incrementar el capital social y la sociedad ya está en marcha, la prima de emisión lo que busca es equilibrar los derechos económicos de los nuevos accionistas respecto de los preexistentes. Si esto que se los escribí yo, que no es un invento mío, sino una forma mía de expresarlo, nos da pie a interpretar entonces de qué manera la vamos a calcular a la prima de emisión. Y una buena manera de calcularlo sería comparando el valor patrimonial proporcional con su valor nominal. ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? Yo ya les había explicado esto en otros momentos, pero lo vamos a repasar. El valor patrimonial proporcional surgía de dividir el total del patrimonio neto sobre el total de acciones en circulación referidos al mismo tipo de acciones. Entonces, nosotros podemos tener capital ordinario en circulación y capital preferido en circulación. Y nosotros podemos estar emitiendo acciones ordinarias y en consecuencia nos importa saber cuál es el valor patrimonial proporcional de cada acción ordinaria que está en circulación. ¿Para qué? Para que cuando se suscriban las nuevas acciones correspondientes al incremento de capital que se pretenda hacer, ningún accionista, ni los preexistentes, ni los nuevos accionistas, tengan ni desventajas ni ventajas de tipo económicas por haber suscrito e integrado la nueva emisión de acciones por un valor distinto del valor patrimonial proporcional. Entonces aquí les muestro algún pequeño ejemplo. Vamos a analizar cuál es el valor patrimonial proporcional antes de la nueva emisión. Tenemos un capital de 10.000 pesos formado por 1.000 acciones de valor 10. Bueno, aquí me quedó 1, pero es 10. Y resultados no asignados por 6.500. Eso hace que el total del patrimonio neto sea de 16.500. Por ende, el BPP, si tomamos que todas las acciones son ordinarias y están en circulación, vamos a hacer 16.500, que es el total del patrimonio neto, sobre el total de acciones representativas del capital social, que es 1.000. Eso nos da un BPP de 16,50, es decir, cada acción tiene, a partir de ahora, un valor nominal de 10 y un valor patrimonial proporcional de 16,50. ¿Cómo no estoy compartiendo la pantalla? Sí, Patricia, estoy compartiendo la pantalla. En efecto, la mayoría de sus compañeros ratifica que estoy compartiendo la pantalla. Entonces, el supuesto es que emitimos 500 nuevas acciones de valor nominal 10. Ahí también puse 1, pero ya lo corrijo. Entonces, vamos a comparar qué hacemos si suscribiéramos las nuevas 500 acciones.
No sé, Patricia, entonces, qué puede estar pasando. Tal vez si se está conectando a través del celular, puede que haya algún inconveniente por ahí, pero no, entiendo que no debería. Lo lamento, realmente no sé cómo resolverlo. Probablemente sea una cuestión del dispositivo. Bueno, por favor. Bueno, vuelvo al ejemplo, ¿sí? Recuerden, tenemos un capital social formado por 1000 acciones de valor nominal 10 y emitimos 500 nuevas acciones de valor nominal 10. Entonces, supónganse que se suscribieran a valor nominal. Si así fuera, el capital social pasaría a ser de 15.000 pesos, 1.500 acciones de valor nominal 10, y los resultados no asignados siguen siendo 6.500, con lo cual el total del patrimonio neto pasaría a ser 21.500. Ustedes se dan cuenta que al suscribir las nuevas acciones sin primas de emisión, habiendo ya la empresa generado resultados, puntualmente 6.500, nos pasa que el total del patrimonio neto se incrementa hasta 21.500 y el total de las acciones representativas del capital social pasan a ser 1.500, ¿sí? De 1.000 a 1.500. Esto genera un valor patrimonial proporcional por acción de 14.33 pesos por acción. Si lo comparamos con 16,50, se están dando cuenta que va a haber un problema. ¿Por qué va a haber un problema? Porque los accionistas preexistentes, antes de la nueva emisión de acciones, tenían un valor patrimonial proporcional por acción de 16,50. Y por la incorporación de 500 nuevos accionistas, supónganse que cada uno suscribieron una sola acción, resulta que el valor patrimonial proporcional por acción de las que nosotros teníamos previamente bajó de 16,50 a 14,33. Y para los nuevos suscriptores que pagaron 10 pesos por cada acción, automáticamente se benefician con 4 pesos con 33 por acción, lo cual crea una clara inequidad entre los accionistas preexistentes y los nuevos, ¿sí? Entonces yo les decía, emitir nuevas acciones sin primas de emisión cuando la empresa ya está en marcha y se supone que generó resultados positivos, puede generar inequidades, como en este caso lo estamos viendo, a menos que todos suscribamos en forma preferente las nuevas acciones, de manera que todos decidamos que como tenemos más acciones representativas de la misma proporción del capital social, aunque tengamos más, como tenemos más acciones con un BPP menor por acción, vamos a tener el mismo valor patrimonial proporcional de la inversión, ¿sí? Entonces, bueno, ninguno de nosotros, accionistas preexistentes, nos podemos sentir ni perjudicados ni beneficiados por el hecho de que la nueva emisión se haya hecho a la par, ¿de acuerdo? Pero basta que un solo accionista de los nuevos suscriptores no sean alguno de los que ya reunían la condición de accionista para que esto se altere y claramente unos se perjudiquen y otros se beneficien. Entonces, ¿cómo calculamos la prima de emisión? Lo mejor, como les dije, era trabajar con el valor patrimonial proporcional previo a la nueva emisión, relacionándolo con su valor nominal. Ahora, este valor nominal, a ver, aguárdenme un poquitito que lo voy a corregir, ¿sí? Porque por ahí algunos se van a confundir. Un minuto nomás y ya vuelvo. Un par me hicieron llegar unas preguntas por el chat. Les decía que me hicieron llegar unas preguntas
privadas y me doy cuenta que a algunos lo puede estar generando dudas. Bueno, ahí tenemos entonces la nueva situación, ¿sí? Bien. Entonces, ahora ustedes pueden ver que el valor patrimonial proporcional de la nueva emisión con prima de emisión nos genera un capital social de 1.500 acciones, valor nominal 10, que por supuesto genera que el capital social nominal sea de 15.000. La prima de emisión, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, que lo vamos a mostrar dentro del capítulo de aportes de los propietarios, y constituye hasta aquí un aporte no capitalizado, ¿sí? Va a tener un valor de 3.250 porque sería de 6,50 por 500 y los resultados no asignados de 6.500. Entonces, el total del patrimonio neto es 24.750, una vez que las 500 nuevas acciones se suscriben y todos con prima de emisión. Entonces, ¿qué pasa? El valor patrimonial proporcional por acción, una vez que se suscribieron las 500 nuevas acciones, lleva a que el total del patrimonio neto sea de 24.750 y el total de acciones representativas del capital social de 1.500. Entonces, el BPP por acción no se alteró, sigue siendo de 16,50. ¿Ven? Teníamos un BPP antes de la nueva emisión de 16,50 y ahora emitiendo acciones por un valor por encima de la par con primas de emisión, sigue siendo 16,50. Ese equilibrio es el que se busca entre los accionistas preexistentes y los nuevos accionistas, que el hecho de que se incorporen estando la empresa en marcha no altere el BPP por acción. O al menos, si todos suscribimos, si todos ejerciéramos nuestro derecho de suscripción preferente, que no se altere el BPP de nuestra participación en el capital social. Entonces aquí tenemos un primer caso en el práctico 5 que nos muestra que con fecha 15 de abril de un año la empresa Sucre S.A. procede a la emisión de 1.000 acciones ordinarias de valor nominal 10 pesos cada una, a ser integradas juntamente con una prima de emisión del 30%. Entonces, el 19 de mayo los accionistas efectúan la integración de sus compromisos en dinero efectivo. El valor unitario por acción sería así: 1.000 acciones de valor nominal 10 y la prima de emisión del 30% sería de 3.000, con lo cual el compromiso de aporte sería de 13.000 pesos. Entonces, cada accionista que suscriba acciones por encima de la par va a tener que integrar esa prima de emisión. Entonces anotamos accionistas por 13.000 contra 10.000 de acciones en circulación y 3.000 de primas de emisión. Y en el momento de la integración, caja accionistas. ¿Sí? Esto digamos que tiene que ver con las primas de emisión. Pero también está la posibilidad de que emitamos nuevas acciones bajo la par. Y aquí es la situación inversa, en donde se daría un descuento de emisión, en donde estaríamos ante una situación en que las empresas o la empresa necesite fondos que busca a través de aporte de nuevos accionistas
o de los accionistas preexistentes, en un momento en que la actividad de la entidad arroja resultados negativos y que probablemente su valor patrimonial proporcional o aún su valor de cotización esté por debajo del valor nominal. Entonces, ¿qué dice la Ley General de Sociedades en este sentido? Dice que es nula la emisión de acciones bajo la par, excepto en los supuestos que fija la Ley 19.060. Y aquí yo les apunté un conjunto de requisitos que son los que lista esa ley a la que hace referencia la Ley General de Sociedades. Y fíjense que son bastante precisos. Dice que solo pueden efectuarla las sociedades autorizadas a cotizar sus acciones en la bolsa, que la integración tiene que efectuarse únicamente en dinero en efectivo, que el valor de las acciones a emitir por año no puede ser superior al 40% del capital suscripto más reservas más saldos de revalúos técnicos, que debe existir una decisión de la Asamblea Extraordinaria con un quórum especial del 50% y un solo voto por acción, es decir, que aunque exista dentro del cuadro de accionistas acciones que otorgan voto múltiple, que es bastante común en el conjunto de acciones ordinarias, bueno, para este caso puntual van a tener voto simple. Que la autorización tiene que ser dada por la Comisión Nacional de Valores, que se tiene que publicar por un día en cuanto al ejercicio del derecho de suscripción preferente, que tiene que imputarse la diferencia de reservas libres, revalúos contables autorizados por ley o aprobados por autoridad de contralor en ese orden. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el descuento de emisión, lo vamos a ver un poquito en este caso B del práctico 5, va a generar la necesidad de reconocer una cuenta que se llame descuento de emisión, emulando al de primas de emisión, que era patrimonial, del patrimonio neto, del apartado aporte de los propietarios, que va a tener saldo deudor y que por ende va a aparecer como regularizadora en el capítulo de aporte de los propietarios, va a aparecer una cuenta que es descuento de emisión como regularizadora. Y como esta es una situación excepcional, en donde en muy contadas ocasiones se puede admitir la emisión de acciones bajo la par, la idea es que rápidamente sea saldadas esa cuenta sea saldada del modo como les dije antes, ¿sí? Y como dice o fija la ley 19.060, con reservas libres, con revalúos contables autorizados por ley o por la autoridad competente. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice que esta empresa, con fecha 16 de mayo, procede a la emisión de 1.000 acciones ordinarias de valor nominal 10 pesos cada una, a ser integradas con un descuento de emisión del 20%. Tienen que el valor unitario, el que debe respetarse el valor nominal, tiene que ser de 10 pesos cada una, con lo cual sería de 10.000, pero con un descuento de emisión del 20%, lo cual haría que el total comprometido a aportar sería de 8.000 en términos de integración. Bien, entonces, ¿cómo registramos en los distintos momentos esta situación? Por un lado, debitamos la cuenta de accionistas, digamos, reflejando el compromiso de aportes de los socios por 8.000, reflejamos el descuento de emisión por 2.000, que va a regularizar a la expresión nominal del nuevo capital social suscripto, que es de 10.000 y que no puede ser otro distinto del que tenía, porque no se pueden emitir acciones por un valor nominal distinto de los que constituían el capital fundacional. Ahora, esta cuenta se expone en el patrimonio neto, como aquí les apunto, regularizando el capital social nominal dentro del capítulo aporte de los propietarios. De manera que en el momento de la integración, bueno, se debitará el medio, digamos, las cuentas que corresponden al medio de integración, que
sí o sí debería ser el efectivo, porque cuando existe descuento de emisión autorizado, la forma de integración única admitida es el dinero efectivo, porque se entiende que la situación de la entidad es grave, que estamos frente a una situación que pone de algún modo en duda la propia empresa en marcha, y entonces ante la gravedad de la situación se permite esta suerte de auxilio, pero bajo esas condiciones. Por supuesto se acredita accionistas, y lo que sigue es que ese descuento de emisión, que en este momento se debitó, y ustedes lo ven aquí debitado, bueno, lo saldemos acreditándolo contra reservas libres, contra revalúos contables o saldos por revaluación, como es ahora, en la medida que estén autorizados, ¿sí? Entonces, la idea sería que a continuación se proceda a la cancelación de esa cuenta que va a de algún modo molestar dentro del estado de evolución del patrimonio neto, porque no tiene saldo deudor, no tiene saldo acreedor, sino saldo deudor, y que por supuesto no respeta entonces la naturaleza de las cuentas que integran el capítulo, ¿sí? Bien, esto es un poco lo que les quería comentar, ¿sí? Hasta ahora. Me gustaría que, a ver, aquí me dice Martín, en este caso la integración en efectivo es del 100%, o se puede integrar el 25% y el resto en los 2 años siguientes como establece la ley. No, no, Martín, en el caso que estemos ante un descuento de emisión o una nueva emisión de acciones, la idea sería que se integre en ese momento en la totalidad de los aportes comprometidos. Solo en la etapa fundacional, la propia Ley General de Sociedades establece que, si bien deben integrarse inmediatamente todos los aportes comprometidos a ser integrados en especie, con respecto a los aportes en dinero efectivo, se permite que al menos se aporte un 25% y el tiempo restante en no más de 2 años, aunque el propio contrato social puede fijar un periodo menor, no mayor. Esta es una situación excepcional prevista para el momento fundacional, pero en un momento posterior debe integrarse totalmente en ese instante. Y bueno, y en este caso obviamente con más razón cuando se están suscribiendo acciones con un descuento de emisión, uno recibe una acción por un valor nominal de 10 y uno está aportando 8, naturalmente lo que la ley dice es intégrelo en dinero efectivo y totalmente en el momento de la suscripción. Pregunta Pedro, ¿las primas de emisión solo son aportados por los accionistas preexistentes o en conjunto con los nuevos? Bueno, como les decía hoy, es buena la pregunta de Pedro, muy buena, porque me permite aclarar algunas cosas más con respecto a la prima. En principio, piensen que algunos pueden decidir ejercer su derecho de suscripción preferente y otros no. Les dije, si todos ejercieran su derecho de suscripción preferente, no importaría que se emita la nueva emisión, se haga con primas de emisión. Puede hacerse al valor nominal, es decir, a la par, de tal modo que todos pasen a tener un valor patrimonial proporcional menor por acción, pero más acciones representativas de su mismo porcentaje de participación. ¿Me comprenden? Entonces, como en el caso que les había planteado hoy, si el accionista A tenía 30% del capital, ahora va a seguir teniendo ese 30%, pero representado por más cantidad de acciones cuyo valor patrimonial proporcional por acción es menor. Entonces ninguno se beneficia ni se perjudica por el hecho de que la nueva emisión sea realizada a la par. Apenas
bastaría con que uno solo de los accionistas preexistentes no ejerza su derecho de suscripción preferente al menos sobre una acción de las nuevas, para que entonces todos debamos suscribir con prima de emisión. Porque de lo contrario, vamos a generar una diferencia en lo que es el BPP por acción y se va a beneficiar a algún grupo y perjudicar a otro, ¿sí? Naturalmente, si el que se va a perjudicar es el accionista preexistente y el que se va a beneficiar es el nuevo accionista que aporta por valor nominal y recibe un título valor que tiene un valor patrimonial proporcional mayor que el valor nominal. Y aquí me gustaría aclararles algunas cosas con respecto a la prima de emisión. Yo les dije, integra el apartado de aporte de los propietarios dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Ahora, ¿qué hacemos con esas primas? ¿Sí? A ver, Nicolás pregunta, ¿pero esa prima de emisión sería proporcional a la cantidad de acciones adquiridas? Sí, sí, claro, se debería, en la nueva emisión, al no suscribirse el 100% de los accionistas preexistentes, debemos calcular la prima y todo aquel que pretenda suscribir la nueva emisión va a tener que pagar con esa prima, ¿sí? No es que si hay una sola de las 100 acciones que no se suscriben en forma preferente, ese va a tener que pagar. No, no, porque todos vamos a tener que pagar la misma prima, ¿sí? Y no estamos hablando de trata de personas, que esto es horrible, por supuesto. Estamos hablando de una prima de emisión, ¿por qué? Porque hay un incremento del valor nominal, ¿de acuerdo? Hay una suma que por encima del valor escrito en cada una de las acciones debemos pagar para no crear un perjuicio y un beneficio económico entre los accionistas preexistentes y los nuevos. Ahora, retomo lo que estaba planteándoles antes que me haga la pregunta Nicolás. ¿Qué hacemos con la prima de emisión? Porque está allí, forma parte de los aportes no capitalizados, claramente, porque un aporte capitalizado es el que se convirtió en capital social. Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿el saldo de la cuenta ajuste de capital representa un aporte capitalizado? Y ustedes pueden decir no, porque lo podríamos capitalizar. Y otros pueden decir sí, porque yo lo considero que es la reexpresión monetaria del propio capital, la propia porción capitalizada, ¿sí? Y ahí podríamos empezar a discutir, a ver quién tiene razón, pero bueno, en general el ajuste de capital es capital social, nada más que representa una reexpresión monetaria de aquel. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un capital social de 100.000 pesos y un ajuste de capital de 100.000, lo que nosotros podemos hacer es sumarlo, ¿sí? Capitalizar ese ajuste de capital, considerando que las 100.000 acciones representativas del capital social, ahora al capitalizarlas, van a dar lugar al nacimiento de un nuevo cuadro, ¿sí? En donde el capital social nominal va a mostrar moneda de poder adquisitivo de ese momento, que es nuevo y distinto y posterior al momento original, ¿sí? Pero esto tiene que ver con los aportes que de algún modo tienen estrecha relación con, o las cuentas que tienen estrecha relación con el capital social. Yo les digo la prima de emisión. La prima de emisión que surge por este equilibrio sano que se busca tener y conseguir ante una nueva emisión de acciones, bueno, ¿qué se hace con ella? ¿Sí? Y lo que se puede hacer digamos, se le pueden dar destinos diferentes. Algunos pueden decir que se pueden capitalizar, es decir, convertir en capital social
y distribuir en proporción a la tenencia en algún momento posterior de la vida del ente. Se puede distribuir en proporción a la tenencia de cada accionista. También algunos pueden decir que representa una suerte de respaldo adicional para la actividad del ente y que si en algún momento generara resultados negativos, podría llegar a utilizarse para absorber quebrantos acumulados. Y mucho más no se ha escrito sobre las primas de emisión. En realidad, su aparición en verdad surge de la propia ley, pero su tratamiento contable es muy pobre en términos normativos. Verdaderamente no tenemos ningún tipo de definición, al menos normativa, de normas contables profesionales que hable sobre qué hacer con los saldos imputados como primas de emisión. Esto claramente es así, no van a encontrar grandes cosas contenidas en las normas. Y bueno, y entonces es un lindo tema para investigar. Ustedes pueden leer distintos autores que opinan diferentes cuestiones respecto de qué tratamiento darle a ese saldo, pero en fin, de momento viene a cumplir una función realmente importante, a equilibrar los derechos económicos de los accionistas preexistentes respecto de los nuevos, y es entonces una función relevante. Los descuentos de emisión, que yo les dije, bueno, en principio la propia ley aclara que no se pueden emitir acciones bajo la par, solamente en los preceptos, digamos, en los cuadros previstos por la ley 19.060 y con los requisitos establecidos allí, que en verdad se trata de evitar un daño grave, ¿sí? Evitar un daño grave quiere decir evitar poner en juego la imposibilidad de que la empresa siga en marcha, y con ella el desarrollo de una actividad económica que genera valor agregado, que genera fuentes laborales y que seguramente genera impactos positivos en el medio. Entonces, solo en esos casos y para determinados grupos de entes se permite, con una integración total en efectivo y un compromiso de la entidad emisora de absorber rápidamente esa cuenta contra otras cuentas que integren las ganancias reservadas, ¿sí? Es decir, las reservas libres, las reservas, digamos, generadas por revalúos técnicos, ¿sí? Revalúos como puede ser el saldo por revaluación que pueda surgir de la aplicación del modelo de revaluación y demás. ¿Cuál es la ley que nombró recién? La 19.060, claro. Fíjense, búsquenla, allí van a encontrar que es una ley muy vieja, que todavía está vigente y que nos da esos requisitos que nosotros tenemos que preocuparnos por cumplir. Bueno, de nada. ¿Hay algo de lo que hoy hayamos visto así muy rápidamente que no les cerró demasiado, que quieren consultar? ¿O les parece que podemos ver alguna cosita más? Bueno, solamente Alan me dice no, por el momento no, de momento se entendió todo con el PowerPoint y los ejemplos, bien. Bueno, en el aula hay una materia sobre prima. Hay un material sobre prima de emisión, sí. Hay un material, y también hay un material muy interesante sobre las cuentas regularizadoras de patrimonio neto, también del profesor Troyano, ¿sí? Y que se los recomiendo que lo lean. Verdaderamente es muy interesante, ¿sí? No me acuerdo si lo tengo impreso. A ver, creo que sí, yo lo tenía por aquí. Es algo muy importante. Claro, yo aquí les muestro acciones propias en cartera,
como una cuenta regularizadora, mayor costo de adquisición de acciones propias, prima de adquisición, dividendos provisorios. Fíjense que yo en algún punto del PowerPoint les quiero proyectar ahora precisamente, les hablo sobre lo que es la posibilidad de reducir el capital. La alternativa de la reducción real, ¿sí? O efectiva, o bien de la reducción nominal o contable. Aquí Alexander dice, ¿qué pasa cuando el BPP es menor a 10? O sea que el resultado es negativo. Bueno, precisamente cuando la situación impusiera esto, nos está yendo mal, tenemos resultados acumulados negativos, es decir, resultados que muestran quebrantos acumulados, ¿sí? Es decir, resultados del ejercicio con saldo deudor, que restan en el patrimonio neto y hace que el BPP por acción sea inferior al valor nominal, sí, solo sí estamos autorizados o cumplimos con los requisitos impuestos por la ley 19.060 y para evitar un daño grave podemos llegar a emitir acciones con descuento de emisión, considerando ese BPP, ¿sí? No es que es arbitrario, no es que, así como calculamos la prima de emisión, restándole al BPP por acción el valor nominal, también hacemos lo propio para justamente evaluar cuál habría de ser el descuento de emisión, ¿sí? Ahora, también tenemos las situaciones en que se puede dar una reducción del capital, ¿sí? Una reducción del capital que nos lleve a la necesidad de hacer una, una, una modificación o de la cuantía o de la composición del patrimonio, ¿sí? Y bueno, y también tenemos que repasar un poquito las alternativas referidas a los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones. Entonces, yo les propongo que como tenemos unos minutos, repasemos estas cuestiones porque son muy importantes. Yo días pasados les hablé en esa clase en donde sin tener un PowerPoint de base, solamente les hablé y les dije un conjunto de cosas relacionadas con patrimonio neto, y ahora quiero hablárselos un poco con el respaldo del PowerPoint. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. A ver, aguarden un segundito. Y vamos a plantear. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando tiene que ver con la definición de cuáles son las competencias de las asambleas ordinarias y extraordinarias en el marco de una sociedad anónima. En el marco de una sociedad anónima, las asambleas ordinarias pueden trabajar los 4 puntos que están allí definidos. Entonces tienen competencias y después tienen que revisar en el marco de la ley cuáles son digamos, los quórums mínimos que deben reunir y con qué niveles de aprobación se pueden dar por aprobados los distintos conceptos. Pero bueno, tienen que revisar estos puntos. En el punto 1 tiene que ver con el balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memorias, informes de síndicos, ¿sí? De Consejo de Vigilancia, designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia,
trabajar sobre lo que es la responsabilidad de ellos, tanto de los que ejercieron el órgano de administración como de fiscalización de la sociedad, y evaluar la responsabilidad y su grado de cumplimiento, y trabajar sobre los aumentos de capital conforme al artículo 188, es decir, hasta el quíntuplo del capital social. Es decir, si nosotros tenemos un capital de 100.000 pesos, hasta 500.000. Es decir, todos los aumentos que lleven hasta 500.000 pesos pueden seguir siendo competencia de la Asamblea Ordinaria. A partir de allí van a ser competencias de la extraordinaria. Es decir, por defecto, ustedes sepan que cuando la Asamblea Ordinaria no los puede trabajar, no es competencia de ella, va a ser competencia de la Asamblea Extraordinaria. Y lo que tiene la Asamblea Extraordinaria es que habitualmente requiere de, de niveles de consentimientos distintos y mayores, más exigentes, que respecto de los temas de la Asamblea Ordinaria, ¿no? Propios de la Asamblea Ordinaria. Y dice que para considerar los puntos 1 y 2, es decir, los estados de publicación y la designación de los miembros de los órganos de administración y fiscalización, tienen 4 meses a partir del cierre de ejercicio. Luego está la Asamblea Extraordinaria, que tiene que ver con todos estos, tiene competencia sobre todos estos asuntos. Aumentos de capital que excedan al quíntuplo, reducciones y reintegros de capital, rescates, reembolsos y amortización de acciones, fusiones, transformaciones, disoluciones de la sociedad, nombrar a los liquidadores y todo lo que tiene que ver con esas situaciones puntuales, limitar o suspender el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, emitir debentures, dice, pero serían modernamente obligaciones negociables, que son títulos de deuda de las entidades que están alcanzadas y reguladas por la ley 19.050, 19.550, y emisión de bonos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí les quiero hablar un poquito sobre algo positivo que tiene que ver con incrementar o pretender que se incremente en algún momento el capital social, tal vez salvar una situación de quebrantos acumulados a partir de aportes, y luego hablar sobre las reducciones nominal o contable y efectivo real. Algunas serán voluntarias, otras serán obligatorias, y eso lo vamos a ver en unos minutos. La RT 17 es la única norma contable profesional que resuelve algunas cuestiones relacionadas con los aportes irrevocables para futuras suscripciones de acciones. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades no dice nada, ¿sí?, sobre esto, y la verdad es que era un gran vacío normativo que teníamos en Argentina. Entonces, en este punto dice de qué manera debemos trabajar los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones. ¿Y a qué le llamamos aportes irrevocables? Bueno, cuando se entiende que necesitamos incrementar el capital social con el fin de sostener y financiar una nueva línea de productos, un nuevo tren de producción, una nueva planta, una nueva actividad económica que desarrolle la entidad, o un nuevo volumen de actividad económica en relación a las actividades habituales, entendemos que resulta necesario, tal vez, permitirle a los accionistas actuales que hagan aportes a cuenta de una futura emisión de acciones, o permitirles a algún tercero que nos realice un aporte, ya sea condonándonos o digamos, pidiendo que le transformemos una creencia que tiene en títulos digamos, representativos del capital social de la firma en algún momento futuro, o bien haciendo aportes concretos digamos, y efectivamente integrados. Entonces aquí la norma dice, bueno, ante esa situación,
tiene que esos aportes ser efectivamente integrados, lo cual no significa que deban ser integrados en efectivo, así que esto, por favor, no lo lean literalmente. Por supuesto que si se tratara de aportes en efectivo, tienen que ser integrados totalmente conforme a la moneda comprometida, pero si fuera a aportar un rodado, un inmueble o lo que fuere, bueno, el efectivamente integrado significa, por ejemplo, si son bienes registrables, registrarlos en forma preventiva en favor de la sociedad que deseo me convierta ese aporte en algunas cuotas partes o acciones representativas del capital de la firma. Que surjan de un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración, que estipule que el aportante va a mantener su aporte, que no va a exigir la devolución, es decir, que se compromete formalmente por un medio fehaciente a que el aporte tenga el carácter de irrevocable, ¿sí? Que él no va a pedir su devolución en un futuro. Que el destino es su futura conversión en acciones, que las condiciones para esa conversión futura en acciones estén establecidas en el convenio que firmemos entre la firma y la persona o los aportantes, y que hayan sido aprobados por la Asamblea de Accionistas o al menos el órgano de administración al referéndum de la Asamblea. Al referéndum significa que es un término en latín que significa que el órgano de gobierno va a ser quien va a tener la última palabra en cuanto a aceptarlo o rechazarlo, pero que nosotros como órgano de administración podemos decidir aceptarlo siempre sometidos a consideración y decisión final del órgano de gobierno que está constituido por la Asamblea de Accionistas. Y aquí hay un punto en donde les habla la norma sobre los aportes irrevocables para absorber quebrantos acumulados. En este caso, también está permitido que los accionistas acudan, como somos socios en las buenas, también lo somos en las malas, y eso recuerdan que lo decíamos, o lo dice la propia Ley General de Sociedades en el artículo 1. Entonces, en este caso es justamente la aplicación puntual de ser socios en las malas, lo cual implica que concurramos juntos y en proporción a la tenencia a soportar los quebrantos acumulados, haciendo un aporte en dinero efectivo que esté totalmente integrado y con ese fin, claramente establecido, de modo fehaciente, comunicado por los aportantes a la firma o al ente, diciendo que necesitamos o queremos que sean absorbidos los resultados negativos a partir de este quebranto, a partir de este aporte, ¿sí? De manera que esos quebrantos queden completamente compensados y saldados a partir de allí. Para que aparezcan dentro de las partidas que integran el estado de evolución del patrimonio y el capítulo, sí que integran el capítulo, bueno, también debe darse el caso de necesitarse la aprobación del órgano de administración al referéndum del órgano de gobierno. Entonces aquí les hice un par de diapositivas en donde les digo, bueno, los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones. ¿Por qué puse en rojo la A, la I, la F, la E y la A? Porque hay veces que se anota como A y fea, ¿sí? Simplemente por apuntarlo rápidamente, ¿sí? Así como se pone RECPAM como resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda, bueno, en este caso hay veces que los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones se apuntan como hay feas, ¿sí? Quiere decir que hay socios o terceros que entregan dinero o bienes a la sociedad, que el directorio los recibe y aprueba el referéndum de la asamblea, ordinaria o extraordinaria según corresponda, y eso lo acabamos de ver en cuanto a las competencias de cada una de ellas, que al momento en que se reciben los fondos o los bienes, tiene que haber una decisión tomada por parte del órgano
digamos, no tiene que haber una decisión tomada, ¿sí?, por parte del órgano de gobierno, pero sí por parte del órgano de administración. Entonces, puede integrar un aporte irrevocable a cuentas futuras sin acciones del patrimonio neto si el órgano de gobierno todavía no se expidió. Sí puede. ¿Y qué tiene que pasar? Que el órgano de administración los haya aprobado al referéndum de la Asamblea. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante y habitualmente lo preguntamos porque hay mucha gente que, digamos, muchos estudiantes y muchos colegas que por ahí entienden que solo puede aparecer en el capítulo de patrimonio neto cuando el órgano de gobierno lo aprobó. Y mientras tanto, ¿dónde lo muestran? Como un pasivo. Y estaría mal en la medida que ya se haya expedido el órgano de gobierno a favor de aceptar el aporte irrevocable y solo falte la intervención del órgano de gobierno. Claro que no es solamente expedirse respecto de la aprobación, también es necesario hacer lo que está aquí, que es fijar un plazo para que la Asamblea trate la decisión, ¿sí?, de emitir las nuevas acciones, que se propongan valor nominal, clase y características de las acciones que se van a emitir, que se proponga a la Asamblea si se emite con o sin prima de emisión y cómo determinar la prima de emisión, y que se señalen el resto de las condiciones para que esa futura emisión de acciones tenga razón de ser, ¿sí? Y entonces volví a esta diapositiva porque fíjense que algo muy importante es que de un modo fehaciente el aportante deje claro el carácter irrevocable de su aporte, que no va a querer su devolución en ningún momento futuro. Y bueno, y por supuesto, a cambio la sociedad se obliga a capitalizarlos, ¿sí? En la medida que la Asamblea los apruebe. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la parte por ahí un poquito más triste, porque a veces esta situación se da porque simplemente decidimos reducir el capital social porque tal vez quedó sobremencionado respecto de la realidad de nuestra actividad, o porque decidimos desinvertir en una entidad para dar nacimiento a otra, con lo cual puede ser que no sea negativo, o bien que debamos hacerlo porque nos está yendo mal. Pero lo cierto es que reducir el capital social es una de las cosas que pueden ocurrir en la vida de una entidad. Y esa reducción de capital se puede dar en forma voluntaria u obligatoria. Y aquí entonces les apunto cuáles son las razones por las cuales la reducción de capital se puede o debe dar en forma voluntaria. Los artículos 203 y 220, inciso 1, les hablan sobre estas cuestiones. El artículo 220, fíjense que dice, por supuesto estoy hablando siempre de la Ley General de Sociedades, ¿sí?, como aquí se lo señala. La sociedad puede adquirir acciones que emitió solo en las siguientes condiciones. Por ejemplo, punto 1, para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital. ¿Qué dice el artículo 203? Que la reducción voluntaria del capital social va a ser resuelta por la Asamblea Extraordinaria con informe fundado del síndico o del órgano de fiscalización, que en su caso corresponda, ¿sí? Y puede darse esta situación que les estoy diciendo. Pero también puede darse otra que genere la reducción del capital social voluntaria, no obligatoria. ¿Y por qué? Y si caemos dentro de los preceptos del artículo 206 de la Ley General de Sociedades, que las pérdidas insuman las reservas y el 50% del capital social. En ese caso, si los quebrantos acumulados nos llevan a identificar una situación como la que les describe el artículo 206, pues la reducción va a tener que ser obligatoria. ¿Y de qué forma podemos llegar a reducir el capital? Y tenemos dos alternativas, la reducción efectivo real o la nominal o contable. ¿Qué pasa en la efectivo real? Bueno, efectivamente se modifica la cuantía del patrimonio neto. Artículos 203, 204
y 220 de la Ley General de Sociedades, inciso 1, en este último caso. La realidad es que los accionistas devuelven las acciones, la sociedad se las paga, y allí termina. Ahora, cuando la reducción es nominal o contable, estamos en otro punto de la norma, como son los artículos 205 y 206, en donde los pasos a seguir son distintos. Primero se rescatan y anulan las acciones existentes, después se hace una nueva emisión de acciones y se absorben las pérdidas. Entonces, yo les traje acá una serie de ejemplos para que ilustremos cada situación. Vamos a la reducción de capital social efectivo real, que es el caso de los artículos 203, 204 y 220, inciso 1, de la Ley General de Sociedades. La cuestión puntual es que en este caso la reducción es cuantitativa. Se modifica en menos la cuantía del patrimonio neto. ¿Cómo? Los accionistas devuelven todas las acciones y la sociedad se las paga en relación a la porción que por supuesto se va a reducir. Y esa reducción se puede dar de dos maneras distintas, por sorteo o por licitación. Si es por sorteo, tiene que hacerse a la par, en función del valor nominal. Y si es por licitación, se puede hacer sobre la par o bajo la par. Entonces, las situaciones que pueden surgir van a ser diferentes. Aquí les traje entonces un ejemplo de rescate por sorteo de 300 acciones, que como es por sorteo es al valor nominal. Miremos la situación 1, digamos la situación al momento de partida. Tenemos un capital social formada por 1000 acciones de valor nominal 1 peso, es decir, 1000 pesos de capital social, y una reserva legal que tiene un valor de 200. Entonces, la cuantía del patrimonio neto es 1200. ¿Qué se quiere hacer? Reducirlo en 300 acciones. ¿Cómo se hacen? Por sorteo al valor nominal. Entonces, se rescatan 300 acciones, debitando capital social por 300 y acreditando una cuenta que es patrimonial del pasivo cierto, que se llame acciones rescatadas a pagar por 300. En el momento en que se paga, se debita la cuenta y se acredita el medio de pago. Entonces, ¿cómo queda la situación una vez que rescatamos las acciones por sorteo a la par? El capital social queda expresado en 700 acciones de valor nominal 1 peso, 700 pesos, y la reserva legal por el saldo que tenía, con lo cual la cuantía del patrimonio neto pasó de ser 1200 a ser 900. ¿De acuerdo? Entonces aquí usamos una cuenta que hasta ahora no conocíamos, que se llama acciones rescatadas a pagar. Pero yo les dije que además el proceso de reducción del capital efectivo real se puede hacer por licitación, y en este caso se puede hacer bajo la par o sobre la par. Vamos a suponer la misma situación, 300 acciones, y entonces ¿cómo queda si es que se ofrece rescatar 300 acciones bajo la par, es decir, pagando acciones que tienen un valor nominal de 300, pagándola 200? Entonces, ¿qué hacemos? Capital social lo debitamos por 300, acreditamos acciones rescatadas a pagar por 200 y anotamos resultado rescate acciones propias, que es lo mismo que el profesor Troyano dice prima de adquisición acciones propias, ¿sí? Por 100. Esto yo les apunté acá abajo, que la cuenta resultado rescate acciones propias es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, que funciona en este caso como una prima de emisión con saldo acreedor y sumando dentro del capítulo de aporte de los propietarios. Entonces, después cuando por supuesto se pagan las acciones, que se pagan 200, las que valían 300,
se debita acciones rescatadas a pagar y se acredita el medio de pago. Entonces, la situación que queda después de todo esto es que habíamos partido de un patrimonio neto igual a 1.200 y de reducir el patrimonio, el capital social en 300 acciones, pero bajo la par nos deja el capital social en 700, pero aparece una cuenta que suma, que tiene saldo acreedor, y que a mí me gustó más llamarlo resultado rescate acciones propias, pero que el profesor Troyano tiene mucha razón en llamarlo prima adquisición acciones propias en cartera, está perfecto, por 100, y reserva legal por 200, con lo cual el patrimonio neto nos queda con una cuantía distinta y menor, pero de 1.000, y no como nos quedaba el caso anterior, que era de 900, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso nos queda expresado en 1.000. Y después tenemos la situación inversa, en donde rescatamos 300 acciones, pero por un valor superior, sobre la par. Entonces pagamos 400 en lugar de 200. Entonces debitamos capital social por 300. El resultado rescate acciones propias ahora va a tener saldo deudor y emula ser un descuento de emisión. Con lo cual también rápidamente a este resultado rescate acciones, que va a regularizar las cuentas de aporte desde los propietarios, tal como si fuera un descuento de emisión, lo vamos a tener que saldar rápidamente con reservas libres. En este caso, la reserva legal podría servirnos para absorber ese descuento de emisión. Bueno, y anotamos acciones rescatadas a pagar. Luego las saldamos contra el medio de pago, ¿sí? Esto digamos que tiene que ver con la situación de reducción efectivo real. Pero también se puede dar la reducción del capital social que tiene el carácter de nominal o contable, es decir, no modificamos la cuantía, sino solamente la composición y normalmente relacionados con la necesidad de absorber quebrantos acumulados. Entonces, les dije hoy que los pasos a seguir eran 3. Primero hay un rescate y anulación de todas las acciones representativas del capital social. Luego hay una nueva emisión de acciones y posteriormente una absorción de pérdidas. Se los esquematizo para que les quede más claro. Vamos a suponer una situación en donde vamos a reducir el capital social por absorber quebrantos acumulados, en donde tenemos un capital social de 1.000, formado por 1.000 acciones de valor nominal 1 peso, y resultados no asignados con un saldo de 300 deudor. Entonces la cuantía del patrimonio neto es de 700. ¿Qué hacemos? Primer paso, rescatamos todas las acciones representativas del capital social y las anulamos. Entonces anotamos capital social, acciones anuladas por 1.000. Acciones anuladas es en este caso una cuenta de movimiento, ¿sí? Del mismo modo, vamos a emitir nuevas acciones representativas del capital reducido en 300 acciones, justamente que son las necesarias para absorber el quebranto acumulado. Entonces anotamos una nueva cuenta de movimiento que se va a llamar nueva emisión de acciones contra capital social. Ahora sí, el capital social queda expresando la cuantía necesaria de tal modo que podamos absorber los quebrantos acumulados. Y luego, ¿qué hacemos? Saldamos las cuentas de movimiento, acciones anuladas la debitamos por 1.000, acreditamos nueva emisión de acciones por 700 y justamente compensamos o saldamos o absorbemos los quebrantos acumulados acreditando la cuenta de resultados no asignados por 300. Estas dos cuentas les dije, y acá se los aclaro, que son cuentas de movimiento, ¿sí? Tanto acciones anuladas como nueva emisión de acciones. ¿Y cómo nos queda la situación entonces una vez que hayamos hecho esto? Capital social nos queda representado por 700 acciones de valor nominal 1 peso, es decir, 700 pesos,
y resultados no asignados, cuando mayorizamos este último asiento, nos queda en cero. De tal modo que vemos que la cuantía del patrimonio neto no se modificó, no se alteró de ninguna manera, pero sí la composición. Ahora ya no tenemos una cuenta con saldo deudor que integre el patrimonio neto, sino tenemos todas cuentas con saldo acreedor, como en este caso es capital social. Y aquí no estábamos ante una reducción obligatoria, porque no habíamos generado quebrantos acumulados que absorbieran todas las reservas más el 50% del capital. Bueno, si bien reservas no había, aquí lo que tenemos es un quebranto representativo del 30% del capital. Pero no importa, esto puede ser voluntario y lo podemos hacer. Ahora, si el quebranto hubiese sido de 600 pesos, bueno, ahí la reducción nominal o contable hubiera sido obligatoria, ¿sí? Y bueno, seguramente íbamos a tener que, pensando en sostener la empresa en marcha, en a la vez generar o un aporte irrevocable para absorción de quebrantos que evitara la reducción nominal o contable, o bien una posterior suscripción o aportes irrevocables a cuenta de una nueva suscripción de acciones, ¿sí? Pero vamos a tener que tener en cuenta que, que bueno, no vamos a poder no hacer nada ante una situación de quebrantos que nos absorban todas las reservas y aún el 50% del capital social. Bueno, muy bien. No sé si quieren preguntar algo. Esto, por supuesto, probablemente ha sido bastante y lo hemos visto bastante rápido, pero de cualquier modo les va a quedar el material. El material yo los voy a subir el jueves o viernes, probablemente el viernes, porque toda la parte de resultados la vamos a trabajar el jueves. Mañana ustedes van a trabajar conforme al cronograma con los casos 9 y 10 de patrimonio neto, ¿sí? Mañana van a trabajar los casos 9 y 10 de patrimonio neto, y bueno, y a partir de allí vamos a ver después algunos detalles más que me gustaría, antes de abordar la guía de resultados, que los terminemos de cerrar juntos y luego trabajamos toda la guía de resultados el jueves, ¿sí? Para eso les pido que la guía de resultados básicamente es contabilidad 1. Si no tienen nada nuevo, simplemente refrescar algunas cuestiones. Entonces les pido por favor que la resuelvan para que podamos ir más rápido el jueves. ¿De acuerdo? Bueno, y no sé si tienen algo más que preguntar, alguna observación que hacer. Estoy atento al chat. Pueden activar la cámara y el micrófono y hacerlo, ¿sí? Bueno. Muy bien, gracias entonces. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Vamos entonces a cerrar aquí y les deseo que tengan una buena noche, que descansen, que se preparen para mañana tener la clase a las 14 y revisen los casos 9 y 10. Y que para el jueves trabajen la guía de resultados y que para todos aquellos que deban rendir el recuperatorio final vayan haciéndonos llegar a través del aula virtual, por favor, todas las dudas que tengan, de manera que podamos repasar muchísimo, ¿sí? Y que no nos sorprenda nada a la hora del recuperatorio. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Gracias.